puede venir. Luego quieres ver algo que pasarlo. Claro. Vale. He dicho yo que a Nuria, Bueno. a la pobre la llevaba yo con Pues buenas tardes Buenas tardes y bienvenidas a la Gracias. clase, a la tutoría de lengua castellana del lunes a las 18:45. Oye, lunes. Lunes 2 de noviembre. Bien. Lo primero que me interesa comentar en esta clase son los puntos más relevantes que vamos a estudiar o que tenemos que repasar en casa, porque esto ya veis que es simplemente una lectura, pero los puntos más importantes que tenemos que repasar en casa de cara al examen. Estamos hablando, por supuesto, de la unidad 2 de lengua y literatura. Estamos en el punto 3.1 que corresponde a la literatura. Bien. Literatura y géneros literarios. El primer punto es simplemente una definición del concepto de literatura. Eso, bueno, me interesa, pero me interesa muchísimo más que os sepáis correctamente todos los géneros literarios. ¿De acuerdo? Eso es lo que más me interesa. Que conozcáis los géneros literarios. Aquí, en el punto 3.2.1 nos hace, a ver si sale ya, nos hace una pequeña descripción, ¿vale?, sobre la diferencia entre los distintos géneros, ¿vale? Aquí estamos, ¿eh? En el punto 3.2.1. De aquí, que son los géneros literarios. De aquí me interesa, además de la diferenciación entre los diferentes géneros, me interesa que seamos capaces de diferenciar los textos en prosa de los textos en verso. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos más o menos a mitad de página. ¿Una puerta? No se pasa, hombre. ¿Vale? Me interesa que conozcamos la diferencia entre textos en prosa y textos en verso. ¿Por qué? Porque si os pusiera un pequeño texto para leer en el examen, pues os tendría que decir, oye, ¿este texto está en verso o en prosa? ¿Cuál es la diferencia principal? Es muy sencillo. La diferencia entre verso y prosa es una diferencia de forma. Los textos que están en verso tienen una serie de líneas que en la página no llegan hasta el final. Eso se llama verso, ¿eh? Como por ejemplo este poema que aparece, ¿eh?, en el ejemplo. La niña rosa sentada sobre su falda como una flor, abierto un atlas. Esto es una línea, esto es una estrofa en verso, porque las líneas, ¿de acuerdo?, los versos no llegan hasta el final de la página. Sin embargo, si yo me voy a este texto de Rafael Alberti, veremos que las líneas del texto llegan hasta el final de esa página. Esta Sofía era una niña de 12-13 años a quien en los largos primeros meses tenía enfermedad, contemplaba traída en un enlace gráfico tras los cristales encendidos de su ventana. ¿Lo veis? Aquí sí llega el texto hasta el final del renglón. Entonces, la diferencia entre verso y prosa es una diferencia única y exclusivamente de carácter formal. Cuando tú lo ves. Se ve claramente, ¿vale? Se ve claramente. Prosa el que llega a lo... Prosa es un texto que llega hasta el final y verso es un texto que está cortado y que no ocupa todo el renglón de la página. Bien, entonces eso es muy facilito de verlo. A continuación, tenemos probablemente el esquema más importante de todo el temario sobre géneros literarios. Tenemos un pequeño esquema en el que nos diferencia el género lírico, del género narrativo y del género teatral. La lírica normalmente está escrita en verso y expresa emociones. La narrativa está normalmente escrita en prosa y tiene siempre un narrador que cuenta una historia y que tiene tiempo y lugar, ¿de acuerdo? Para que haya narrativa necesitamos un narrador, pero también un tiempo, un lugar y unos personajes que hagan que se desarrolle la trama de la historia, la trama de la narración. Y por último, el teatro, pues todos conocemos lo que es una obra de teatro o un guión de televisión o de cinematografía. Un teatro es un diálogo, una obra de teatro es un diálogo que se representa normalmente en un escenario. Entonces esa sería la base diferenciadora de los géneros literarios principales. Y luego tenemos el género lírico, el género narrativo y el género teatral. En el género lírico nos explica, vamos a ver qué salga esto. En el género lírico, como podemos ver, nos explica
Su característica de expresar sentimiento, una visión personal de la realidad y sobre todo la abundancia de recursos expresivos. Va a ser muy fácil que reconozcamos la lírica porque simplemente en el momento en que veamos un poema en verso en el que se exalten los sentimientos ya sabremos que eso pues, es un género lírico. Nos interesa sobre todo también diferenciar entre la medida y la rima. Y a continuación pues nos habla de los tipos de rima que hay y de las estrofas. Bien, finalmente nos diferencia entre 3 tipos de verso, en base a su contenido. Estos 3 tipos de verso diferenciados, estos 3 tipos de poesía lírica diferenciada son la sátira, la oda y la elegía. La sátira ridiculiza, la oda elogia y la elegía lamenta. De manera que la sátira es un poema humorístico que se burla de alguien. Recordaré un poema de Quevedo que decía, érase un hombre a una nariz pegada. ¿Verdad? Pues eso sería sátira, ¿vale? Porque se burla de alguien. La oda sería un poema de carácter elogioso hacia una persona, hacia un lugar o hacia un concepto. Oda a la belleza, oda a la amada, oda a la primavera. Oh, hermosa primavera, que traes la vida al mundo con tus flores y tus abejas. Eso sería una oda, ¿de acuerdo? Un poema que expresa un sentimiento exacerbado de elogio y de sentimiento hacia un hecho concreto. Normalmente, muchas de las odas se dedican a amadas o a personajes célebres, ¿de acuerdo? A amigos, compañeros, familiares, etc. Las grandes odas. Y por último, la elegía. La elegía es un poema de lamentación, un poema luctuoso que habla de la tristeza que nos provoca la muerte de alguien. Este año, bueno, recientemente se ha conmemorado el 110 aniversario de Miguel Hernández, que era un poeta de Orihuela, de aquí muy cerquita, y él tiene una de las grandes elegías de la poesía española que se llama La elegía a Ramón Sige, en la que lamenta la muerte de su amigo, que es muy famosa. Como un relámpago se me ha ido mi Ramón Sige, ¿no? Y es el poema que expresa el dolor por la pérdida de un amigo. Entonces, si yo pusiera un ejemplo de cualquiera de estos 3 tipos de lírica en el texto, evidentemente sería muy fácil de reconocer si es una sátira, una oda o una elegía. Y a continuación tenemos el género narrativo, que probablemente es lo que más me interesa. Probablemente de todos los géneros es el que más chicha tiene, porque aquí en los apuntes me explica los diferentes tipos de novelas y sobre todo, ¿qué hemos dicho antes? Para que haya un género narrativo necesitamos un tiempo, unos personajes, un lugar y alguien que cuente esa historia. ¿Cómo se llama la persona que cuenta esa historia? El narrador, efectivamente. Bueno, pues nuestro narrador puede ser de distintos tipos. Puede ser de distintos tipos. Puede ser un narrador omnisciente, un narrador testigo o un narrador protagonista. Omnisciente quiere decir que lo sabe todo. Es un narrador que normalmente habla en tercera persona y que es capaz de introducirse en las mentes y en los sentimientos de todos los personajes de la novela. Lo sabe todo, lo cuenta todo y pasa de una persona a otra. Si habéis leído alguna vez una novela, sobre todo las novelas más antiguas del siglo XIX, son novelas en las que se pasa de la conciencia de un personaje a otro y sabemos lo que piensan todos. La novela actual es un poquito diferente. La novela actual tiende a mostrar, la novela contemporánea tiende a mostrar más narradores, testigos o protagonistas. Es decir, que hablan solo de lo que ven a su alrededor, pero que no son capaces o no se introducen en la conciencia de otros personajes. Es decir, narran la escena, narran la trama, el argumento, desde su propio punto de vista, de manera única y personal. Pero no participa él. El narrador testigo se limita a describir las cosas que observa. Vale. Es simplemente un narrador distante. Vale. Puede hablar en primera persona, puede hablar en tercera persona, pero un narrador que observa desde lo lejos. Sin embargo, este tipo de narrador es un narrador más reducido, más estrecho desde el punto de vista de la conciencia que el narrador omnisciente. Porque hemos dicho que el narrador omnisciente lo sabe todo. El narrador testigo no. El narrador testigo es una voz que cuenta lo que ve, pero solo lo que ve. No puede meterse en las cabezas de la gente. ¿De acuerdo? Ese es el concepto. Y luego está el narrador protagonista. El narrador protagonista es el que habla en primera persona
y que participa en la historia como uno de los personajes, ¿de acuerdo? Y habla en primera persona porque siempre participa en la historia y también la cuenta. Y me parece que sí, efectivamente. Aquí os ponía un enlace, un ejemplo sobre un narrador protagonista en una novela de Carmen Martín Gaite. Bien, más cositas. La estructura de la narración. A continuación tenemos otro esquemita. La estructura de la narración tiene 3 puntos principales. La introducción, el nudo y el desenlace. Para que haya una narración y esa narración sea literaria, el esquema clásico implica un problema. La Caperucita Roja tiene un problema, ¿verdad? Ese es el esquema clásico de la narración. La Caperucita Roja la mandan a ver a su abuelita, se mete en el bosque y allí llega el problema. ¿Cómo se llama el problema de la Caperucita Roja? ¿Con qué se encuentra? El lobo. Con el lobo, ¿verdad? Bueno, pues ese nudo posteriormente debe tener un desenlace. Una estructura narrativa siempre nos presenta un problema que posteriormente se tiene que resolver. Se tiene que resolver a través de un desenlace. Y ese desenlace puede ser del propio personaje, puede ser con ayuda de un personaje secundario o externo. En el caso de la Caperucita Roja, por ejemplo, tenemos al cazador, ¿verdad? La figura del cazador que llega a la casa de la abuelita para rescatar a la protagonista principal, que es la Caperucita Roja. Bien, pues esa estructura básica en la que se repite en la mayoría de historias, cuentos, novelas cortas y novelas de la literatura occidental. Siempre introducción, nudo y desenlace. Fundamental, ¿vale? Fundamental. Y luego, aquí tenemos algunos de los recursos narrativos más importantes. Una novela in media res. Una novela in media res es aquella que empieza con la historia ya en un punto intermedio de la trama. ¿De acuerdo? Supongamos que abrimos una novela y en la primera página ya hay alguien muerto, ya hay otro personaje que ha contemplado ese asesinato y otro personaje que lo está investigando, que ya está en medio de la investigación. Eso sería una novela in media res, porque no nos presenta a los personajes, les da una caracterización y luego los mete en un problema, sino que empieza directamente en el meollo del nudo. ¿Entendéis? Además, es un recurso muy típico porque en las novelas, por ejemplo, detectivescas, la novela negra, porque nos introduce al principio en el nudo, en el problema, digamos, en la cuestión misteriosa de la narración, para que nosotros nos hagamos preguntas y a lo largo del resto de la novela ir resolviendo esas preguntas. Se llama in media res, cuando empezamos una narración a medias. Y luego, por supuesto, tenemos flashback o retrospecciones, que es cuando en una novela el personaje vuelve hacia atrás en su conciencia. Tiene algún tipo de recuerdo, tiene algún tipo de sueño que lo lleva atrás en el tiempo. Los saltos temporales son muy, muy comunes en todo tipo de novelas, sobre todo en la novela contemporánea, ¿de acuerdo? En la novela del siglo XX. Y aquí al final, pues terminamos con los subgéneros de la novela, en las que nos da su nombre y una breve descripción. La novela realista, la novela histórica, la novela de aventura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna de vosotros es lector ávido de novelas? ¿Alguna de vosotras? ¿No? ¿No? ¿A ti te gusta leer novelas, Loli? No. Yo no soy muy lectora, leo libros que me recomiendan. Pero Ajá. novelas en sí, novelas no. ¿A ti te gusta leer, Brandon? No. ¿No? ¿A ti te gusta leer, María? Más o menos. ¿Cuál es tu tipo de... Cuando leéis una novela, ¿cuál es vuestro tipo de novela favorita? Pues vi cosas. Novelas de amor, novelas de misterio, de detectives, de Me policía. da igual. Hombre, de aventura. Es que hay de todo. Es que depende del tipo, porque hay algunas que te enganchan y... Claro, depende de cómo esté contado, ¿no? Yo me estoy El niño de leyendo pijama de ahora- raya ese, me lo cogí yo y hasta que no me lo leí, vamos, no me lo leí. Fíjate, muy bien, perfecto. Y luego me fui a ver la película y sabía al final, pero yo decía, a ver si cambia, pero no cambió. Vale. Y luego ya terminaríamos con el género teatral, del cual me interesa sobre todo que os aprendáis, a ver si sale, en el caso del género teatral, me interesa sobre todo que nos aprendamos, a ver,
Aparece aquí, mira, las divisiones del texto teatral, los actos, las escenas y los cuadros. Vale. Todo lo que veáis, normalmente en este tipo de apuntes, lo que nos interesa principalmente es que cuando veamos un esquema o algún tipo de sección del temario que esté esquematizada por puntos, eso siempre hay que aprendérselo. Eso siempre hay que aprendérselo, lo que esté esquematizado por puntos y lo que tenga palabras en negrita, porque ahí siempre suele haber información importante. Aquí, si os fijáis, pues no tanto, ¿verdad? En este párrafo no tenemos nada remarcado, nada en negrita, con lo cual no nos interesaría tanto. Bien. Y eso es. Para terminar, tenemos la escenografía. Muy bien. Y los subgéneros dramáticos, ¿vale? Subgéneros dramáticos, eso me interesa muchísimo, ¿eh? Que son la tragedia, la comedia y el drama. Y eso sería lo principal, que tenemos que aprendernos de la parte del teatro, ¿de acuerdo? El esquema de las divisiones de una obra teatral. ¿Los subgéneros qué? Y los subgéneros teatrales, ¿vale? Los subgéneros dramáticos, concretamente lo llaman aquí, ¿vale? Los subgéneros dramáticos, que son, ya te digo, tragedia, comedia y drama. Tragicomedia. Y teniendo esto más o menos claro, pues no habrá ningún tipo de problema. Y ya al final del tema, tenemos la literatura medieval, que eso básicamente es una historia. Esto es como un tema de historia. Nos cuenta el desarrollo de la literatura en la Edad Media en España. Ya os digo lo mismo que antes. Eso lo vais leyendo poquito a poco y hay que prestarle especial atención a qué elementos. A aquellos elementos que estén esquematizados y con palabras en negrita. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, ¿cuál es ese? ¿El género teatral? El género teatral, sí. Ah, vale, que viene muy para abajo. Lo has visto, está todo en orden, ¿vale? Los géneros están todos en orden. Y luego ya terminamos con la literatura medieval. Que ya os dije que lo leyerais en casa y trajerais a clase cualquier tipo de duda que tuvierais. ¿Os ha surgido leyendo la literatura medieval, los apuntes de literatura medieval, algún tipo de duda, algún tipo de cuestión? Pues me queda La literatura medieval nos habla, ¿vale? Hay varios elementos fundamentales, nos hablan de diversos tipos de poesía lírica, diversos tipos de narración y nos nombran a una serie de autores con sus obras. Me resulta muy importante, será muy importante para el examen que todos esos autores con sus obras correspondientes os suenen. Entonces, aparte de los esquemas, no son muchos, ¿vale? Pero lo más importante, ya lo he dicho, los que estén en negrita, ¿de acuerdo? Los que estén en negrita. Entonces, los autores principales los apuntamos y al lado de cada autor ponemos su obra principal. Por ejemplo, habrá en los apuntes un autor que sea Gonzalo de Berceo. Entonces, Gonzalo de Berceo escribió Milagro de Nuestra Señora. Juan Ruiz, arcipreste de Hita. Juan Ruiz, arcipreste de Hita. Pues Juan Ruiz, arcipreste de Hita aparecerá con su libro del buen amor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando veamos un autor, al lado escribimos su obra. La literatura medieval tiene una ventaja en este aspecto, que es que en su mayoría, como podréis ver en los apuntes, era una literatura de carácter oral. ¿Qué quiere decir, Paqui, que es una literatura de carácter oral? ¿Oral? Oral, ¿qué es oral? Oral, que lo habla hablada. Que era una literatura hablada y no escrita, de manera que buena parte de la producción literaria de la época, especialmente la relacionada con el menester de juglaría, ¿sabéis lo que son los juglares, verdad? Sí. Aquellos, Los juglares los juglares son aquellos showman, aquellos hombres espectáculos que se dedicaban a contar historias en la plaza del pueblo a cambio de unas monedas o en la corte a cambio de la protección del monarca o de la nobleza, de personajes de la nobleza. Bien, pues ese tipo de literatura, la literatura relacionada con el menester de juglaría, es principalmente, eminentemente de carácter oral y también anónimo. ¿Qué significa que es de carácter anónimo, Brandon? De que no hay nombre de la persona. Efectivamente, no conocemos el nombre del autor. La literatura medieval es eminentemente de carácter anónimo. Tenemos solo una serie de nombres muy específicos de grandes autores consagrados en la literatura española. Pero, por ejemplo, la poesía lírica, que nos presentan en la parte de... No, perdón, la poesía lírica no, la poesía épica, que nos presentan en el tema,
cuyo poema principal es el Cantar del Mío Cid, que son los llamados cantares de gesta. Eran diversas historias de héroes y de grandes hazañas que eran relatadas por los juglares, pero que no tenían un autor específico. No podemos encontrar el autor del Mío Cid, porque no lo hay, no se conoce. Eran historias que van rodando de una ciudad a otra a través de estos personajes, a través de los juglares, y que luego alguien consignaba por escrito. Pero simplemente lo consignaban, escribían lo que oían, pero al autor inicial no se le conoce. Entonces la literatura medieval tiene esa ventaja, que es que la mayoría de los casos tiene menos autores que literaturas posteriores. A día de hoy toda la literatura, el 90% de la literatura, el 99% de la literatura que consumimos es literatura con autor, literatura no anónima. ¿Vale? Pero aprovechar, ¿vale? Porque como en este tema tenemos relativamente poquitos autores, yo os recomiendo que hagáis un esquema con todos ellos y al lado su obra principal. ¿Dónde están los autores? Mira, si te vienes aquí a la Edad Media, mira, si te vienes aquí, la prosa medieval, por ejemplo, en la prosa medieval me empieza a hablar de autores. ¿Qué punto es? 3, 4, 5. El 3, 4, 5. Sí, te lo tienes que leer todo. Mira, el infante don Juan Manuel. ¿Veis? El infante don Juan Manuel. Aquí tenemos un título grande con una obra. ¿A qué obra se nos refieren estos apuntes? Su obra más importante es El Conde Lucanor. Que, por cierto, si alguien me dice dónde se escribe El Conde Lucanor, le invito a una cerveza. ¿En Toledo? En Toledo no. Se escribió aquí en Murcia. Concretamente en el castillo de Molina de Segura. No me digas. Sí, señor. ¿Sabes por qué? Porque el infante don Juan Manuel era el marqués de Villena. Sí. Y el marqués de Villena incluía parte de Murcia, el altiplano y parte de Alicante. Ajá, entonces... ¿El conde Lucanor era el marqués de Villena ese? No, don Juan Manuel. El infante don Juan Manuel era el marqués de Villena. Vale. El conde Lucanor es su personaje. ¿Vale? El conde Lucanor es su personaje. Vale. Luego seguimos viendo. ¿No veis? Aquí nos habla principalmente del conde Lucanor. Luego, el Mester de Clerecía. Si os metéis aquí, veremos eso. Veremos una descripción. Vale, aquí tenemos... ¿No ves? Veremos una descripción y aquí, al final nos aparece en negrita un autor muy original y muy importante destacado que es, como os he dicho antes, Juan Ruiz, arcipreste de Hita. ¿Y cuál es su libro principal? El libro del buen amor. Entonces, a mí lo que me interesa es que os leáis rápidamente esto, que más o menos lo entendáis, pero que podáis en un esquema, podéis hacer un esquema, podéis consignar o meter en un esquema los nombres de los autores junto a su obra principal. Vale, Juan Ruiz, arcipreste de Hita, obra, El libro del buen amor. El infante don Juan Manuel, obra principal, El conde Lucanor. Y así, y en el examen os puedo preguntar, cite usted las obras más importantes de estos autores. Y os pongo el arcipreste de Hita, os pongo Gonzalo de Berceo, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues si esto más o menos ha quedado claro, ya os digo que simplemente leerlo y hacer el esquema. Con eso ya debería sobrar. Podemos pasar a la parte central de lo que quiero explicar yo hoy aquí. Vale. Hoy vamos a ver las categorías gramaticales. Os pasé ya unos apuntes en los que se explicaban las diferentes clases de palabras, las cuales ya estudiamos en clase inicialmente. Los sustantivos, los adjetivos, los verbos, los adverbios, las preposiciones, y estuvimos viendo una clase de palabras en la que nos detuvimos bastante porque tiene diversos subtipos, que son los determinantes. Entonces, si tenéis la oportunidad, si tenéis la pantallita delante o he fotocopiado esos apuntes, me gustaría que los tuvierais delante, los apuntes de clases de palabras que están en el tema 2 de lengua española, para poder proceder a hacer este ejercicio que me interesa que veamos a continuación. ¿Vale? Eso.
Es un ejercicio sobre pronombres y determinantes, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Vale. Bueno, bien. Esto es para ti. Esto es para Paqui. Vale, gracias. Esto es para Loli. Muy bien, Loli, lo tienes impreso. Genial. Y esto es para Brandon. Vale. Ahora mismo, bueno, para hacer este ejercicio, por si alguien no lo recuerda, os voy a mostrar de nuevo en pantalla dónde están los apuntes de clases de palabras que tenemos que utilizar para saber. ¿Va muy rápido o no? ¿Va muy rápido? No, bien, bien. Vale. Está en el tema 2 tenemos. Sí, a ver, tema 2. Y aquí abajo. Vale, de acuerdo. Vemos toda la parte de refuerzo y ampliación, ¿correcto? Bien. Segundo apartado. Clase de palabras. Apuntes. Ahí tenemos los tipos de palabras que nos van a ayudar a realizar este texto, que es un modelo exacto del ejercicio de examen que voy a poner, ¿vale? Porque se parece también mucho a la tarea que tenéis que realizar en el tema 2 de lengua. Uno de los ejercicios de la tarea es identificar determinantes en un texto. Lo que voy a hacer es realizar yo mismo el análisis del texto número 1 y a continuación vosotros pasaréis a realizar el análisis del texto número 2 con la chuletilla de las clases de palabras, ¿de acuerdo? Que espero que para el día del examen ya lo sepamos más o menos de memoria. Muy bien. A ver. Vale. Vemos que está el adjetivo, bla, 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 y aquí en el punto número 3, todo el mundo lo ve, el determinante. Fijaos que determinante tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tipos diferentes. Vale. Pues en base. Eso. En base a estos determinantes, vamos a realizar el análisis. Eso. Vamos a realizar el análisis del texto número 1. A ver. Quiero ver que se vea correctamente en la pizarra. ¿Se ve bien? Sí, sí, ¿Todo el mundo perfecto. ve las letras? Genial. Bueno, pues para aquellos que estéis siguiendo la clase desde casa, que no me olvido de vosotros, voy a dejar de compartir. Y... A ver. No se ve. No se ve. ¿No se ve? No se ve, vamos. Vale, a ver, un momentito. A ver si ahora se ve Sí, mejor. ahí. Sí, que no está, Eso. sí, te puedes meter. Yo creo que ahora sí se va a ver Voy a meter la mejor. clase ¿Vale? online. Yo creo que ahora sí se va a ver un poquito mejor. Es que yo como tengo Bien. fotos, tú que tienes la hoja, Bueno, en mi ordenador no se veía. Chicos. ¿De la plataforma? Vamos. ahora mismo prestadme atención a mí, porque esto lo estoy grabando en vídeo y luego ya si queréis lo podréis ver en casa. Pero de todas maneras, con mi explicación, mi explicación es la mejor herramienta para que sepamos realizar correctamente este ejercicio. ¿Vale? Vamos a ver el texto número 1. En el texto número 1 nos pide que identifiquemos los determinantes y pronombres que aparecen en estos tres textos. De momento, yo quiero que nos centremos única y exclusivamente en los determinantes. De manera que, ¿qué tengo que saber para reconocer un determinante? Un determinante, ya lo dije en la clase anterior, el determinante es el bastoncito, el perrito faldero del sustantivo. Eso quiere decir que nunca va a aparecer solo, sino junto a un sustantivo. De manera que para identificar correctamente los determinantes, tengo primero que identificar los sustantivos. Vale, vamos a fijarnos entonces en la primera línea. Realizaremos el primer párrafo de análisis. Y luego ya vosotros pasaréis al texto número 2. Vamos a ver la primera línea. Antes de ayer estuvo lloviendo durante toda la mañana, tan gris y fría como la tripa de un sapo. Bien. ¿Cuántos sustantivos hay en esta línea? Pues en esta línea hay el sustantivo, tenemos el sustantivo mañana, la mañana, el sustantivo tripa y el sustantivo sapo.
Bien. Fijaos qué fácil, ¿eh? Ahora ya he adelantado mucho camino, ¿verdad? Aquí he adelantado mucho camino hablando porque sabiendo dónde están los sustantivos, automáticamente puedo identificar los determinantes. La palabra mañana tiene un determinante al lado, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? De hecho, tiene más de uno, tiene dos determinantes. Tiene el determinante toda y el determinante la, ¿de acuerdo? Toda es un determinante indefinido. Y la es un determinante artículo, artículo definido. Eso es. En el caso de los indefinidos son un tipo de determinante muy especial porque son, junto con los numerales, bueno, no, realmente, sí, son junto con los numerales los únicos que pueden aparecer dos veces delante del sustantivo. Yo puedo decir toda la mañana. Yo puedo decir toda la mañana, pero no puedo decir alguna la mañana, ¿verdad? Eso quiere decir que tenemos aquí un indefinido que nos permite añadir a continuación un artículo. Toda la mañana. No va solo, sino que va, en este caso, acompañado, el artículo no va solo, sino que va acompañando de un indefinido. Tenemos dos determinantes, un indefinido y un artículo definido. Seguimos. Tripa. Tripa es un sustantivo femenino singular. ¿Tiene algún determinante al lado? Sí, el determinante artículo, la. ¿Vale? Determinante artículo definido, la. Y luego, sapo. ¿Tiene un determinante? Sí, señor. El determinante un, que es, ¿qué clase de determinante? Numeral. No, señora. No, el numeral sería, no. El numeral es 2, 3, 4, 5, pero un, una, unos, una es un artículo indefinido. Artículo indefinido, ¿vale? Artículo indefinido. Un, una, unos, unas. Unas amigas han venido a casa. Vale, lo pregunto. ¿De acuerdo? No, pregunta ahora, Loli, no te quedes con la duda. No sé yo. No, lo Pregunta, dicho para que no te quedes con la porque duda. está hablando de la tripa de un sapo, no un conjunto de sapos. Por eso no es un numeral. No es un numeral, estamos hablando de Porque un está sapo. hablando de un Estamos hablando de un sapo. Cuando tenemos un, una, unos, unas, tenemos un artículo que para lo que un artículo indefinido. Los artículos indefinidos son aquellos que nos sirven para presentar un sustantivo cuando lo mencionamos por primera vez. Vale, entonces, Yo iba por el parque, el otro día iba por el parque y vi a una chica preciosa. ¿Por qué digo vi a una chica preciosa? Porque no la he presentado antes, no puedo decir, vi a la chica preciosa. ¿Qué chica? No sabemos de quién estoy hablando. Entonces, cuando yo presento un sustantivo por primera vez, la introducción que le doy es con el artículo indefinido. Iba por el monte Arabí y vi un ciervo. ¿Por qué? Porque cuando presento el elemento por primera vez, tengo que utilizar un indefinido. Y a partir de la segunda mención en el texto de ese sustantivo, ya puedo empezar a incluir los artículos definidos. Iba por el monte Arabí y vi un ciervo. El animal iba saltando por los riscos de la ladera. ¿Por qué he dicho el animal y no un animal? Porque ya lo he presentado previamente. ¿Veis la diferencia? Entonces, para eso nos sirve el artículo indefinido. Bueno, pues misma operación. Venga, ya tenemos una línea hecha. Solo nos quedan 5 más. Segunda línea. Cuando comenzaba a aclarar, mi amigo Alberto y yo decidimos ponernos a coger caracoles. Bueno, pues aquí tenemos, me parece que 2 sustantivos, ¿verdad? A ver, el primer sustantivo es 3, de hecho. El primer sustantivo es amigo. Muy bien. El segundo sustantivo es Alberto. ¿Eh? Este sustantivo se llama sustantivo propio. Hay sustantivos comunes y propios. Los sustantivos propios son los nombres de las personas o los nombres de las ciudades. Madrid, Brandon, María, Loli, Paqui, esos son sustantivos propios porque pertenecen a nombres de personas o ciudades. Decidimos ponernos a coger caracoles. Tercer sustantivo, caracoles. Bueno, pues ya lo hemos identificado. Ahora vamos a ver si esos sustantivos van acompañados de determinantes o no.
A ver. Muy bien. Mi amigo Alberto, ¿aquí tenemos algún determinante? Sí, señor. Muy bien, Brandon. Entonces, subrayaremos el mi, que es un determinante de tipo posesivo, ¿vale? Es un determinante posesivo. Mi amigo Alberto. Decidimos ponernos a coger caracoles. Bueno, Alberto va junto a amigo, de manera que el mi corresponde a ambos. Delante de Alberto no hay nada, no hay ningún determinante. Y delante de caracoles, ¿tenemos algo? A ver, Loli, vamos... Muy bien. Loli, vamos a identificar la palabra que aparece delante de caracoles. Coger. ¿Coger es un determinante? No. No, ¿verdad? ¿Qué clase de palabra es coger? Un verbo. Un verbo, ¿vale? Un verbo. Entonces, ahí veremos que no corresponde analizarlo, porque esto no es, ¿vale? Esto no es un determinante, sino que es simplemente un verbo, ¿vale? No podemos entenderlo como si fuera un determinante, porque el determinante depende siempre del sustantivo, depende siempre del sustantivo. En este caso, no, en este caso, caracoles depende del verbo, coger algo, pero nunca nos vamos a encontrar un determinante solo. Tú no puedes decir mi o la, tienes que decir la casa o mi amiga. Bueno, vamos con la línea número 3. ¿El mi qué va? El mi es posesivo, ¿vale? Posesivo. Mi, tú, su, no, nuestro, nuestra, vuestro, vuestra, suyo, suya. Su de él, su de ellos, su de ellas. Seguimos. Estuvimos andando por espacio de 2 horas y en ese tiempo no dejamos un solo minuto de llamar, de llenar bolsas con los repugnantes bichos cornudos. Bueno, estuvimos andando por espacio. Primer sustantivo, espacio. Bien. Segundo sustantivo, horas. Tercer sustantivo, tiempo. Siguiente sustantivo, minuto. ¿Vale? Por cierto, esta tilde está mal puesta. La tilde de solo ya no lleva tilde. Y en este caso tampoco. Esto sería un adjetivo. Y no lleva tilde. Bueno, vamos a echar un vistacito. Vamos a echar un vistacito a lo que tenemos por aquí. Espacio. Espacio lleva un determinante delante. Aquí. Lo tienes que ver en la hoja. Espacio lleva un determinante delante. ¿Qué palabra aparece No, lleva delante? por. Lleva por, que es una preposición, con lo cual nada, ¿vale? Esto no lleva determinante. La palabra horas lleva un determinante delante. Lleva la palabra dos. Lleva dos. Lleva la palabra 2. ¿Y la palabra 2 qué clase de determinante? Un determinante que expresa un número. Muy bien, un numeral. Y ese numeral va a ser cardinal u ordinal. ¿Expresa un número, una cantidad o expresa una posición? Cardinal. Cardinal es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ordinal. Ordinal es primero, segundo, tercero, cuarto. Ah, vale, cardinal. Es cardinal, ¿vale? Muy bien. Numeral, cardinal. Perfecto. Seguimos. La palabra tiempo, ¿qué lleva delante? A ver, María, ¿qué lleva delante la palabra tiempo? Lleva ese, ¿verdad? Sí. Ese tiempo. ¿Ese es un determinante, sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Qué clase de determinante? ¿Cómo? ¿Cómo se llama ese tipo de determinante? Este, ese, aquel, esta, esa, aquella. Son determinantes que expresan distancia con respecto al hablante. ¿De acuerdo? Demostrativo. Demostrativo, muy bien. Esto es un demostrativo. Que se refiere a una distancia. Ese tiempo expresa distancia media. Este tiempo expresaría cercanía. Y aquel tiempo expresaría lejanía. ¿Verdad? Del mismo modo que yo digo, esta estudiante, esa estudiante, aquel estudiante. Aquí es esta estudiante porque es la que está más cerca de mí. María sería esa estudiante porque está a distancia intermedia y Brandon sería aquel estudiante porque está al fondo y es el que más lejos está de mí. Entonces aquí tenemos un demostrativo. Y finalmente tenemos un solo
minuto. Solo, ya os he dicho que es un adjetivo. ¿De acuerdo? Pero minuto lleva algo delante. Muy bien. Que ya hemos mencionado, que es ¿qué clase de determinante? Un artículo Un artículo indefinido. indefinido. Muy bien, artículo indefinido. Perfecto. A mí este tipo de ejercicio me encanta. A mí me relaja, es como un sudoku para mí. Sí. Pero después, Lo que yo no tengo muy claro son lo de, vamos lo a de seguir. los sustantivos, pero bueno. Vamos a seguir, Paqui. Sí, sí. Siguiente línea, llenar bolsas con los repugnantes bichos cornudos. Luego nos sentamos en un banco. Venga, Loli, pues si no te aclara, vamos a identificar tú y yo ahora, juntitos y en pareja, los siguientes sustantivos de esta línea. A ver, llenar bolsas con los repugnantes bichos cornudos. Hasta este punto, ¿cuántos sustantivos tenemos? Recordemos que un sustantivo es aquella palabra que se refiere a una persona, a un animal, a un objeto, a una cosa o a un concepto o idea. Pues tenemos repugnantes, bichos, cornudos. A ver. De todo. A ver. Vamos, no erremos el tiro. Si yo digo repugnante y cornudo, ¿eso a qué se refiere? A los cajones. No, pero ¿a qué palabra? En el texto, ¿a qué palabra? ¿Qué es repugnante y cornudo? ¿Con qué palabra va en el Con texto? bicho. Con bichos. Claro. Entonces, si esta palabra y esta palabra describen a esta, no son sustantivos, son adjetivos. Claro. Porque Vale. la cosa es los bichos. Ese es el animal o cosa, ¿de acuerdo? Y repugnante y cornudo son dos palabras que los definen, que los califican, son por tanto adjetivos. Un bicho es una cosa, yo el bicho lo puedo ver o lo puedo pensar. Repugnante no, yo puedo pensar, piensa, Loli, Sí. imagínate, yo puedo pensar en algo que sea repugnante, pero no puedo pensar del concepto repugnante así en abstracto. Si te digo repugnante, tú te imaginas un charco de barro, un cerdo, yo qué sé, un cerdo comiendo basura, una rata en un descampado, eso es repugnante. Pero tú necesitas un sustantivo que, como su propio nombre indica, le dé sustancia a esa idea, le dé sustancia a ese adjetivo calificativo. Sería El sustantivo es bichos. El sustantivo es bichos. Bien. Más, antes de este punto, tenemos otro sustantivo. A ver, Paqui, vamos a ver si somos capaces de identificar el sustantivo de esta línea. bolsas. Bolsas, muy bien, bolsas. ¿Por qué? Porque una bolsa es una cosa. Bien. Bueno, pues, bolsa lleva delante de algún tipo de determinante. ¿Qué palabra aparece antes de bolsa? Llenar, ¿no? Llenar, Por eso que llenar es un verbo, ¿vale? Las palabras que expresan acciones o acciones de pensamiento son verbos, ¿de acuerdo? Bailar, cantar, disfrutar, todo lo que acabe en ar, ir, son las tres conjugaciones verbales, esos son verbos, describen acciones. Nada, no es un determinante. Seguimos con bichos. Bicho lleva, hemos dicho, dos adjetivos, pero delante lleva un determinante, ¿sí o no? ¿Hay algún determinante que introduzca la palabra bicho? Los, muy bien. ¿Y cómo se llama ese determinante? Eso es un artículo definido, ¿verdad? Artículo definido. Perfecto, muy bien. Seguimos. Después de cornudo, luego nos sentamos en un banco. Bien. ¿Qué sustantivo tenemos ahí? Hay un solo sustantivo. Brandon, identifícamelo. Banco. Banco, premio. Se ha llevado usted la muñeca chochona. Muy bien. Genial. Banco. Banco lleva alguna palabra determinante que le introduzca. ¿Verdad? En un banco, porque me estoy refiriendo a él por primera vez. Eso es artículo indefinido. Acuérdate, artículo indefinido. Ahí lo tengo. Un banco. Bueno, pues pasamos a la siguiente línea. Ya solo nos quedan dos. Fijaos todo lo que hemos avanzado. Y qué bonito se nos está quedando el texto. Seguimos. Un banco de piedra muy acogedor. ¿Qué te ha parecido la caza? Me preguntó Alberto. Yo no estaba muy seguro de lo que debía responder. Bueno. Siguiente línea. Vamos a ver, los sustantivos que tenemos son piedra.
Caza, ¿eh? La caza, que es una actividad, ¿verdad? Las actividades también son sustantivos. Las actividades son sustantivos. Pesca, caza, danza, pintura, todo eso son sustantivos, ¿de acuerdo? Me preguntó Alberto. Y el último sustantivo es Alberto. Que como hemos dicho que se llama este tipo de sustantivos, cuando nos referimos al nombre de una persona, ¿me lo recordáis? No son comunes, son sustantivos propios, muy bien, ¿vale? Acordaos del nombre propio. ¿Cuál es tu nombre propio? Nombre propio es Antonio, David, María, Juanita, Segimundo, ¿verdad? Tiburcio, ese tipo de cosas. Bien. Ataulfo. Ataulfo, muy bien, eso es, Atahualpa y Yupanqui, todo eso, claro. Ese no vale. Bueno, pues vamos a ver, Piedra, caza y Alberto. En esos tres sustantivos, ¿hay alguno que tenga un determinante de acompañamiento? Piedra. Sí, ¿verdad? ¿Dónde está la piedra? La piedra está allí y la D de ahí. Ah, venga, vamos a ver si no hemos estudiado bien la clase de fútbol. D es un determinante, no porque no aparece en la lista de determinantes. ¿Dónde aparece el D? En la lista de A, ante, bajo, con, contra. Preposiciones. Eso es una preposición, ¿verdad? Sí. De, desde, hacia, eso es. Entonces, no. De es una preposición. Entonces, de manera piedra, de manera que piedra sabemos que va solo. Seguimos. Caza lleva algo. La, muy bien. Y esto es un artículo. María, ¿un artículo definido o indefinido? Definido, muy bien. Porque acordaos que el indefinido es uno o una. Artículo definido. Y por último tenemos Alberto. Alberto lleva algún tipo de determinante. Alberto está solo. Está solo, ¿vale? No hay ningún tipo de determinante. Yo no estaba muy seguro de lo que debía responder y le contesté: vete a capar monas alemanas peludas. Bueno, Un poco lo buscado, ¿eh? pues muy bien, muy bien. ¿Tenemos algún tipo de determinante aquí? Ese yo. A ver, lo primero vamos a identificar el sustantivo. Ese yo. Yo no es un sustantivo, es un pronombre personal, de manera que no puede llevar un determinante. El único sustantivo que tenemos aquí es monas. ¿Y monas lleva adelante algún tipo de determinación? Dice las monas, unas monas. No. No, dice simplemente vete a capar monas. Alemanas peludas. Pues ya está. Con esto queda resumido el primer párrafo. Solo era solo un solo minuto. ¿Qué era solo? Un adjetivo. Un solo minuto. A ver, ¿dónde está eso? ¿Vale? Como una sola persona. Solo es un adjetivo. Y con tilde, que esta tilde ya os digo que está mal puesta, con tilde sería un adverbio. Cuando decimos solo con tilde, que ya de eso en la Real Academia no se recoge, pero yo lo sigo poniendo, solo con tilde es un adverbio, que significa solamente. Pero aquí no valdría. Solo con tilde no valdría para decir solamente si dijéramos, yo estudio solo los sábados por la tarde, porque no tengo tiempo. Sería como decir, yo estudio solamente los sábados por la tarde. Pero aquí no se quiere decir solamente esta palabra. Entonces llevaría tilde en ese caso, que se pudiera sustituir por solamente. Llevaba antes tilde y ahora ya no se tilda. Solo ya es una palabra que no se tilda en castellano. Solo, cuando se puede decir solamente en la frase, lleva tilde. Llevaba tilde, ahora ya no la lleva. Ahora Es ya la no, regla que me ya ponía, la vale, que Entonces ya no pensase. lleva, el solo ya no lleva nunca tilde. No lleva nunca tilde. Aunque yo se la sigo poniendo porque yo me niego a quitársela. A Claro. mí me pasa con la O, O que con la tampoco se le pone ahora ya la con la A. tilde. Claro, es ahora que pone O, El es A que tampoco. puede, dicen, Yo la no sigo hay poniendo. lugar a confusión, y sí puede haber lugar a confusión, claro. A ver, con la O sí, porque te puedes confundir con un cero. Por ejemplo, si está haciendo una cifra, no sé qué, o 17 o 18. Pero mira, imagínate que yo te digo, yo bailo solo en mi casa. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Que estoy solo y bailo en mi casa? ¿O que de todos los lugares del mundo me gusta estar en mi casa porque estoy con mi mujer y bailo con ella? Yo ¿A creo que que no sabes lo que estoy solo, diciendo? bueno, podrían ser las dos cosas. Podría ser las dos cosas, y Claro. por eso a mí me gusta seguir tildándolo. Porque hay casos en los que
da pie a ambigüedad. Hay casos en los que sí da pie a la ambigüedad. Bueno, pues habiendo visto hoy este ejercicio, vamos a pasarnos al texto número 2 y vamos a hacer la misma operación. Ahora mismo ya os digo, me interesa que reconozcamos solamente los determinantes. Entonces, si tenéis bolígrafos de 2 colores, mejor que mejor. Si tenéis bolígrafos de 2 colores, mejor que mejor. Vamos a rodear con un color todos los sustantivos del texto y si ese sustantivo lo hace primero a lápiz y luego lo pasa a lápiz, ¿vale? Si me lo hago de colores ya Con un lápiz rodeamos los sustantivos y subrayamos los determinantes. Vale. Recordad que para que nos salga bien merece la pena ir línea a línea, ¿vale? Porque si leemos demasiado rápido se nos puede escapar algo. Aquí es mejor ir línea a línea y rodeando y subrayando, rodeando y subrayando. Y luego, ya cuando lo tengamos claro, podremos poner el tipo de determinante que es cada uno de ellos. Para aquellos que me estéis viendo en casa, este ejercicio va a estar colgado en la plataforma virtual en el tema 2, en la parte de recursos, ¿de acuerdo? Muy bien, y de momento, ya, aquí voy a cortar.